Directora de Trota y Asociados, vicepresidenta de la Asociación de Abogados del Fuero, consejera electa. Ahora nos contará, o una de las preguntas que tengo es, ¿qué es ser consejera de nuestra casa? ¿Cómo se llama? No es nuestra casa de estudio de la UBA, de la cual también es docente, pero bueno, el espacio que nos tendría que representar, que no siempre nos sentimos representados, del Colegio Público de la Capital Federal, docente, sí, de nuestra casa de estudios, una referente en el ámbito jurídico, especializada en derecho laboral, con este comentario que es una defensa de los trabajadores y empleadores con un enfoque estratégico y sobre todo humano en cuanto a la representación institucional, liderazgo en espacios claves para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra abogacía, en cuanto a la formación profesional, comprometida en la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires y la formación de nuevas generaciones de abogados. No solo ejerce el derecho, esto es opinión, lo transforma con una mirada integral y experiencia comprobada. Es una voz imprescindible en temas laborales y política profesional. Bienvenida, doctora Patricia Tost. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por la invitación y por recibirme en tu casa. Bueno, gracias, Patricia, sobre todo este viernes tan especial que muchos se lo han tomado para irse de vacaciones. Patricia, es una breve introducción. La mayoría de nuestra audiencia son estudiantes y no todos ellos saben, por eso siempre hago esta aclaración. En los debates yo ejerzo el derecho penal. Antes de una entrevista, lo que llamamos las generales de la ley, una especie de ping-pong en los cuales el testigo no se tiene que ampliar en la respuesta, y son preguntas concretas que tienden a que te conozcan, sobre todo en lo personal, no tanto en lo profesional. Después nos vamos a explayar en eso. Si nos tenés que contar de una pasión, ¿cuál definirías? La política abogadil. La política abogadil, abre paréntesis. Un paréntesis es, ¿qué es para vos la política abogadil y por qué la política abogadil? Mira, yo soy básicamente una abogada litigante y me nace la inquietud de ver qué pasaba con nuestra representación, comillas, sindical, cuando una mañana hice casi una hora de cola en Diagonal Norte 760, no para entrar a un juzgado, sino para tomar un ascensor. Entonces me pregunté, no podía subir en ese momento por una cuestión física que tenía en ese momento, me dolía la columna, como a cualquiera le puede pasar, no podía subir los 9 pisos por escalera, llegaba tarde a la audiencia, estaba enojada, porque yo estaba ahí desde muy temprano, y me pregunté, ¿dónde está el Colegio de Abogados? ¿Qué hace por los abogados de a pie el Colegio de Abogados? La verdad es que la mayoría de nosotros, siempre enfrascados en las cosas cotidianas, como ganarnos el mango, como bancar la casa, el colegio de los chicos, cuando uno termina con toda esa etapa es cuando empieza a abrir los ojos de qué es lo que pasa con la representación de la abogacía. Y mientras tanto no vemos nada, no sabemos nada de lo que pasa en el colegio, estamos siempre apurados, no nos interesa. Y yo siempre digo que nos tomemos 5 minutos para pensar qué pasa, porque lo que pasa en el Colegio de Abogados, lo que pasa en la Facultad de Derecho, nos afecta directamente. Es increíble el poder que tienen esas decisiones sobre nuestra profesión, nuestra vida cotidiana y nuestra economía. Porque si no tenemos quien defienda al abogado litigante, quien nos defienda, algo muy concreto, ¿por qué nos regulan honorarios por debajo de la ley arancelaria? ¿Por qué vos, que sos abogado penalista, no podés entrar a los penales con tu portable, tu celular, como entran los defensores oficiales? ¿Dónde está el Colegio de Abogados que no te defiende en eso? Y así te podría decir en cada una de las especialidades que tenemos los abogados y donde estamos completamente solos, completamente solos. No tenemos no somos corporativos, tenemos que volver a hacer grande a la abogacía. Esto es algo que lo dice mucho el doctor Frano Neto. Y digo esto,
me gusta la política abogadil. La política abogadil no es política partidaria. Correcto. Nosotros en la Asociación de Abogados del Fuero tenemos diferentes ideologías todos. Nadie piensa como el otro, pero pensamos igual en lo importante, en la defensa de nosotros, los abogados y las abogadas. Eso me llevó el año pasado a votarte. El año pasado muchas gracias. tuvimos elecciones. Pero esta amplitud, que por un lado estaba Fran, Juneto, que recién nos citaste, por el otro lado había representantes de... Fran está muy relacionado al Partido Libertario, al presidente actual, porque lo ha defendido de manera personal, y en la misma mesa tenía gente que ha gobernado pero es que esa es la idea y demás. De hecho, recién en la previa charlamos un poco que este espacio a mí me lo motivó, porque en su momento nuestro presidente del colegio, Jorge Rizzo, tenía un programa de abogacía, y yo lo escuchaba y lo consumía porque me parecía súper vanguardista, alguien que hable de derecho. Jorge ha sido un gran presidente del en esta misma, llamarla casa radial, es un honor para mí estar acá, y fue quien por ahí me motivó a eso. Bueno, por un lado, o sea, también estaba Jorge, y también estaba, bueno, un montón de gente, y por ahí con los colegas que ejercemos en el foro penal estábamos bastante alineados a la propuesta de ustedes, más allá que no te conocía personalmente. Bueno, después iremos ahí. Un libro, Patricia, que nos quieras. Recién en la introducción dije que a mí me llamó la atención. No te quiero estigmatizar, ni mucho menos decir que vayas por ese camino, pero me llamó la atención que cuando siempre abogados, ¿no? Cuando leo un libro, 3 me dijeron la Biblia, entre ellos Nahuel, Mira. Y bueno, nada, justamente hoy Viernes Santo, pero un libro. Y tengo varios, no tengo uno solo. Un libro que me gustó muchísimo, fue Lo que el viento se llevó, porque me gustan, tú sabes que me gustan todos los libros que tienen que ver con la sociología del trabajo, ¿no? Cómo la guerra no era entre los que querían liberar a los esclavos y los que no, sino cómo los que querían liberarlos en realidad estaban buscando mano de obra, que eran los del norte. No, siempre me interesó mucho cómo nace el trabajo. Me fui a Chicago, por ejemplo, a ver la historia de los sindicatos. Cuando el de Migraciones me pregunta por qué vine acá como turista cuando nadie iba a Chicago, claro, dije, porque quiero conocer la historia del sindicalismo. ¿No? Siempre me apasionó mucho el tema de la historia del derecho del trabajo, de cómo los inmigrantes llegan a Ensenada, donde estaban los grandes frigoríficos, ahí llegan todos los anarquistas, previo al peronismo, ¿no? Previo al 45, y cómo se va forjando. La guerra. Sí, justo, ahí. ¿Viste cómo van llegando los trabajadores a los Primera Guerra Mundial, perdón. Exacto, a los grandes frigoríficos, y cómo hay notas de esa época que han ido quedando después de las quiebras de esos grandes frigoríficos, La Negra, Swift y demás. Hay un estudio muy interesante de la doctora Lobato de La Plata, una tesis que hace ella, que es un libro que se llama Las fábricas, ¿no? Y donde cuenta un poco la vida de esas comunidades de distintos países europeos que vienen a trabajar a los frigoríficos, las horas que trabajaban, cómo el capataz elegía con el dedo a quién tenía la fuerza necesaria para levantar la res o quién no, los trabajos de los niños, ¿no? Pensemos en una época previa al derecho al trabajo y a la protección del trabajo, donde trabajaban las mujeres, donde trabajaban los niños, donde no había protecciones, donde no había el descanso hebdomario de los domingos. En fin, todo eso me fascina, ¿no? Siempre digo que soy abogada laboralista y me di cuenta ya haciéndolo, porque tuve 2 tías obreras textiles. Y cuando una me llevaba, vivían a 10 cuadras de la fábrica, mis abuelos, ¿no? Maternos. Entonces, cuando una me llevaba, la otra volvía, y vi de niña cómo era el trabajo de las obreras textiles y cómo se quejaban por la falta de pago de los salarios, y cómo una le decía a la otra, no firmes porque hay un papel carbónico. Es decir, cosas que te van... abuelas?
eran tías directas, Tías eran directas, hermanas de mi madre. Hermana de tu madre. Yo pertenezco a una familia que fue una mezcla bastante importante de italianos que estaban muy bien económicamente con la familia de mi madre, que eran obreros, ¿no? Pero que eran muy amorosos, y a mí me gustaba mucho estar en la casa de mi abuelo materno, entonces por eso viví todo esto, ¿no? Y creo que soy laboralista, soy sincera por eso. De chica Exactamente, porque vi el trabajo de los veías obreros. injusticias. Exactamente. Sí. Y después, por supuesto, cortito esto, trabajé en la Villa 20 muchos años, atendiendo obreros y trabajadores rasos, y eso me forjó un carácter y me forjó una manera de pensar. ¿En qué contexto, ¿no?, trabajaste en la Villa? Mira, después que me recibí, trabajé muy poquitito tiempo en relación de dependencia, un año y medio, en un estudio que hacía laboral por parte actora, y siempre me pregunté, el estudio quedaba en la calle Talcahuano, y siempre me pregunté de dónde sacaban los 4.000 juicios que tenían, ¿no? Y la secretaria me dice, no, gran pregunta, porque un estudio hoy, bueno, en su momento, pero hoy también con 4.000 juicios, era impresionante. Evidentemente había algún vínculo con alguien que ahora nos contarás. Bueno, vos sabés que yo, siendo la más chica, la más jovencita, hacía 6, 7 audiencias por día. A mí me había tocado el edificio de Diagonal 760. Yo vivía ahí adentro. O sea, llegaba al bar de los borrachos, que era Ecuador, Maipú y Diagonal, antes de las 7:30 de la mañana. Y hay varios bares de borrachos. Bueno, ese era el que nos juntábamos los laboralistas en la esquina. Y a las 7:30 en punto, cuando abrían las puertas, estábamos entrando a las audiencias, porque había juzgados que tomaban sin la media hora de tolerancia, y a las 7:30 vos tenías que estar en la puerta del juzgado. Claro. Entonces, bueno, ahí averigüé que los estudios estos de masivos, de causas masivas, tenían estudios en la provincia. Tipo, viste, despidos, accidentes, consultas gratis, que esto está prohibido, chicos, nunca publiciten consultas gratis, pero en esa época se usaba mucho. Sigue. Sí, tal cual. Entonces decido poner mi propio estudio, me asocio con una amiga que ya tenía su papá un estudio en Villa Lugano, y me voy ellas no hacían laboral, entonces me voy para allá, me asocio con ella, y claro, el estudio estaba en la boca de la Villa 20, cuando la Villa 20 era, creo que como es ahora, básicamente de obreros. ¿Sí? Después vino la época de las drogas y qué sé yo, pero mucho obreraje, ¿viste? Sí, mucho trabajador raso. Y claro, levantábamos 30 juicios por mes. ¿Qué decirte? Lo mismo que hoy puede levantar un abogado que esté en las redes y que tenga más de 200.000 seguidores. Sí. ¿No? Antes era como el hospital. El marketing jurídico pasaba por otro lado. Era como el hospital eso, ¿viste? Como hacer hospital. Sigamos con el ping-pong. ¿Un lugar en el mundo? ¿Tenés un lugar en el mundo? En Buenos Aires cada vez la amo más. Mirá que viajé muchísimo. Pero cuanto más, no sé, muchísimo. Eso me pasa a mí también. Sí. O no sé si te pasa, pero me pasa a mí que cuanto más viajás, más te gusta Buenos Aires. Llegás acá el 6 y cuando volvés decís, ¿viste? Tiene nada, es una ciudad de aspecto por ahí europeo. Sí, soy citadina, me gusta más la ciudad que los countries. He estado en esos lugares cuando mis hijos eran chicos y qué sé yo, pero lo intenté, que volviste, yo lo intenté 1 año y medio y dije, no, es un bodrio, ¿qué no. hago acá? Me pasó igual. Un bodrio, todo lo que te venden como el mundo ideal, digo, esto es una pavada. Es muy Aparte, aburrido. Yo me iba los viernes con todo, como todo el mundo se va, me volvía loco, y después, ¿viste? Cuando estaba allá, un sábado, me jugaba al básquet en Capital, me tenía que venir a jugar. Che, jugué al básquet yo. ¿En serio? Bueno, 10 años al básquet. La altura la tenés. 10 años. ¿Qué te iba a decir? Nada, bueno, la vida country no va. No es lo mío tampoco, definitivamente. Buenos Aires, bueno, divino. ¿Y una canción? Déjalo ser. Déjalo ser. Sí. Un hombre o una mujer que consideres un referente actual de la historia. Cortázar, hace poco estuve en su tumba ahí en la Chese, en el cementerio con mi hija, y tuve un momento celestial porque me senté con ella en la tumba y nos pusimos a leer un cuento, y a mí se me caen los lagrimones porque marcó mi adolescencia, realmente. Bien. Un hombre, a ver, como una de mis frases preferidas, mantente salvaje, ¿no? Yo admiro a esa gente que a través de los años
puede mantener esa esencia. Vos sabés que yo soy la más grande de la Asociación de Abogados del Fuero, no hay dirigentes más grandes que yo, la mayoría son sub 45, y a veces soy criticada por mujeres de mi edad, porque dicen esas mujeres que yo hablo todo el tiempo de los jóvenes. Y yo digo esto, yo me autopercibo joven, en esencia, ¿no? Porque soy muy rebelde, porque tengo la cabeza muy abierta, porque quiero cambiar el mundo. Y todo eso con los años no se apaciguó en mi ser, ¿no? Como que sigo siendo, en mi alma sigue siendo un alma rebelde, un alma joven que quiere cambiar todo. Mira, una pequeña anécdota, cuando vamos con Gil Lavedra en el 2022, que nos promete el oro y el moro y después nos incumple, o ya sabrás la historia. Ya sabemos los que estamos en el Claro, después sí. te cuento. Una de las cosas que él dice en el discurso es: mantengamos todas las cosas como están y construyamos sobre lo construido. Y yo lo miro y por lo bajo le digo, no, mirá, hay que romper todo. Esto está todo mal. Claro. ¿No? Yo no creo en eso de construir sobre lo construido. No. Me rebelo ante eso. Lo que pasa es que la actual ¿viste? gestión de nuestro colegio, encabezada por el doctor Gil Lavera, es como tendiente a mantener el statu quo, y yo creo que son parte de, esto es mi opinión, son parte del pasado que llevó a nuestra profesión donde está hoy, que es una realidad tristísima. Espantoso lo que está pasando en el colegio. Muy triste. No empatizo con el señor presidente en cuanto a sus formas, presidente de la nación. En cuanto a sus formas y de manera de dirigirse, es bastante poco empático, por definirlo de una manera, pero sí como esto de que él habla de la casta, de la casta política. Bueno, nosotros tenemos una casta abogadil. Abogadil, y creo que por ahí la encabeza. Mira, vos sabés que hay cosas que los abogados deberían saber. Esto del statu quo, de que, claro, es como que son una especie de oligarquía que se consideran seres superiores a quienes por ahí emergimos de familias que no tenemos los apellidos. Exacto. Y que no somos hijos ni nietos de. Exacto. Entonces, vos ves que por ahí quienes se vinculan al statu quo del ejercicio de la profesión son todos, ¿viste?, triple apellido de la historia de la abogacía. Ni hablar lo que sucede en el Poder Judicial, ¿no? Lo del Poder Judicial es una cosa de loco. Yo voy a Comodoro Pi, la chica de mesa de entradas, o por ahí, últimamente con el tema de la virtualidad y de que todo es por Zoom y todas las audiencias, necesariamente terminamos cruzando WhatsApp, porque te escriben para coordinar, para mandarte el link para la indagatoria, y cuando te mandan el link de la indagatoria del juzgado federal X, el nombre es, y ves la foto y la chica o el chico tienen 20 años y el apellido es de la titular o el titular del juzgado. O del juzgado del lado. La familia judicial. Y vos decís, pero esto no termina más. No. Pero bueno, bueno, acá uno de los, para ir cerrando. Él tuvo un problema que es una pregunta, bueno, en la vida, Patricia, todos hemos tenido problemas, pero bueno, la pregunta tiende a tener un problema. Pero yo termino haciendo esta aclaración porque las veces que me han hecho preguntas que por ahí no estaban a la altura de la respuesta que yo esperaba, que era, no, me peleé con el titular del juzgado, o la otra vez me llegó una notificación y le dije, problema de verdad, problema en la vida, no sé, yo por ahí lo ejemplifico. En 1 año y medio perdí a mis 2 viejos siendo muy jóvenes, un problema de verdad, el cual me tuve que reconstruir. Tuve una adicción que fue el juego, y fue un problema que lo tuve que trabajar y lo tuve que hablar y y hoy lo puedo contar. Problemas de esa índole. ¿Te gustaría que te diga eso? No, un problema que vos consideres que tal vez un problema que vos consideres que haya sido un problema de verdad. Mira, tengo un hijo discapacitado que se enfermó a los 18 años, se tiene 40 años, y me cambió la vida. Me cambió la vida
para bien y para mal. Yo, de todos modos, no soy de los padres de hijos discapacitados que se inmolan ni que piensan que el problema es... Yo siempre digo que el enfermo es él y yo acompaño. Me tocó feo, como a los padres que tenemos que acompañar a los hijos con enfermedades. Pero también me enseñó a que bueno, que Dios me dio la posibilidad de acompañarlo. Y estoy siempre para él, ¿viste? Pero eso me cambió la vida, porque me hizo, me cambió la vida porque me hizo darme cuenta qué es lo importante y la visión, qué no. La claro, visión de la vida. Exactamente, qué es lo importante y qué no, ¿viste? Eso es algo determinante para mí, para mi vida. Y después quién estuvo, quién no estuvo, en fin. ¿Cómo se llama tu hijo? Juan Manuel. Juan Manuel. Bueno, sí. Saludos a Juan Manuel. Muchas bueno, gracias. A eso me refiero. De ahí, no sé, algo que nos pase, que te marque y que a partir de ahí, bueno, sí, haya que abarajar y ir de nuevo. Exacto. ¿Qué te falta? Aparte de ser presidenta del colegio. No puedo ser presidenta del colegio. Es algo que todo el mundo me dice todo el tiempo. Y la verdad, te soy sincera, no es algo... aunque no lo crean, no lo creas vos y no lo crea la mayoría de la gente que me escucha, yo creo que sí, los que me conocen de verdad. Yo ya te creo todo, así que... Gracias. Yo deseo que al frente del colegio esté una persona joven e innovadora y que realmente defienda a la abogacía litigante. Yo anoté una pregunta que aprovecho. Eso es lo que a mí ahora me gustaría. ¿Hubo alguna, creo yo que no, pero te pregunto, ¿hubo alguna mujer presidenta del colegio? No. Bueno, eso también, ¿viste? No. Hubo sí vicepresidentas. Cuando yo era vicepresidenta, todo el mundo me preguntaba si yo era la primera. Y yo siempre decía, la verdad es que no, pero yo fui la que me puso el sayo y salí a pelearla. Claro. Y también por eso fui muy criticada. A mí no me quieren en el colegio de abogados, ¿eh? Y te voy a decir la verdad, no me quiere nadie. ¿Por qué? Porque digo la verdad. No, sobre todo la asociación... a nosotros como asociación de abogados del fuero no nos quiere nadie. Le da mucha visibilidad. Somos muy disruptivos. Sí. Y somos diferentes. Y te voy a decir... las cosas que muchos por ahí quieren decir, le da miedo, ¿no? Porque si salgo a decir una cosa... Te voy a contar por qué tienen miedo. El colegio de abogados tiene 3 órganos. El consejo directivo, que es el más importante, donde preside Gil Lavedra, la asamblea de delegados y el tribunal de disciplinas. La mesa del consejo directivo son 18 abogados. La mayoría se la lleva el que ganó las elecciones, la minoría por pocas personas, por dos votos, se lo lleva el que sale segundo. ¿No es cierto? La lista de Ramos no puso ningún consejero. Ahora resulta que de esos 18 tipos, y 16, 15, son empleados o del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, o de la UBA Derecho, o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, gente que no vive de la profesión. Y te voy a decir más, Gil Lavedra tampoco vive de la profesión. ¿Es un tipo que sabe derecho? Sí, por supuesto, sabe derecho, fue juez. Todo bien, yo lo respeto como tal, no digo que no. Pero de la diaria que conocemos nosotros, ni medio. El tipo te cobra por su lobby en la corte hoy día. El tipo cobra su firma. Está bien o mal, no importa eso. O sea, todo bien, cada uno gana la guita como quiere y no está mal vender tu impronta y tu firma. O lo que vos sabés de... Si el tipo sabe hacer recursos extraordinarios ante la corte y puede hacer lobby, bueno. Pero decís que lo hace él al recurso. No lo sé. No puedo decir ni que sí ni que no porque no lo sé. Pero el tipo vive de eso. O sea, todo el mundo lo sabe, aunque no lo diga. Yo lo digo. Lo que pasa es que nadie dice las cosas como son. Pero el resto es gente que vive de un sueldo. Que no vio un expediente nada más que cuando estuvo imputado en una causa. Que nunca pudo, que no va a poder empatizar con el Exacto. abogado de piel. Yo me acuerdo... Yo me defino como abogado. Cuando uno tiene que presentarse ante redes, o sea, en mi vida hice un currículum porque recién repasamos un poco la historia de ambos, la mía, fundé mi estudio, inclusive cuando me recibí de procurador, que no era ni abogado, obviamente no firmaba, pero sí era titular del estudio, de muy chico, porque me vinculé a la actividad, estoy en los tribunales que tengo 18 años, pero bueno, en un momento que tomé esta decisión el año pasado, cuando el estudio justamente cumplió 20 años, que
darle un poco de visibilidad y generar estos espacios. Y bueno, ¿y cómo me presento? Además que ejerzo el derecho penal, pero que el estudio hace varios fueros. Bueno, y encontré esto, independiente principalmente, porque más allá de que tuve muchas ofertas de pertenecer al Poder Judicial, sobre todo yo soy rionegrino, de mi provincia, que se maneja, lamentablemente se sigue manejando como están identificadas las provincias norteñas como una especie de feudalismo. Bueno, no tanto en el norte, también en el sur sucede, que las familias nos conocemos y fulano, mengano te cita, tal vez porque, no quiero decir que porque seas allegado no tengas la formación profesional, pero queda todo en una mesa muy chica. Y siempre dije que no. Mi abuelo Richmond, Raúl Jorge, antes de fallecer, me llamó, estaba agonizando, tenía neumonía bilateral y yo creo que parte de su agonía, y que en ese momento, 2001, estaba muy peleado con la clase política, enojadísimo, me hizo hacerle una promesa que después no me quedó otra que cumplírsela, pero hoy fue mi faro, que fue: Lucas, por favor, no te metas nunca en la política. No te puedo creer. Pero te digo que eso me lo dijo a las 7 de la tarde y a Esas las palabras 19 y a las 21 tremendo. falleció. Bueno, ser funcionario judicial no es política, pero bueno, se lo respeté hasta el momento y pienso seguir haciéndolo. Pero bueno, la política no necesariamente tiene que ser un cargo político. Yo creo que acá, hablando, debatiendo o generando ciertos debates, es una manera de hacer política. Yo vivo de la profesión. Es una manera de hacer política. Entonces, cuando me tuve que presentar, bueno, abogado independiente, privado y liberal, no respondo a nadie, no. Si por ahí hoy, no, esto es un comentario totalmente sincero, si hoy alguien me representa y no soy parte de ustedes, o empatizo, o digo, che, me parece que es por acá, es con la asociación Abogado del Foro, que sos vicepresidenta, que lo leo, digo, y digo... somos los verdaderamente independientes. La otra vez vino Nahuel y lo escuchaba y... Es una luz. Pero es imposible llevarlo. Le decís hola Nahuel y arranca y pone primera y Pones mi candidato, es mi gran candidato para las próximas elecciones vamos del Colegio de Abogados, que esperemos. A ver, lo que hay que hacer es generar conciencia en el abogado de a pie, que en general no le importa el colegio y no percibe, no se da cuenta la importancia que tiene. Pero lo más importante de ustedes, que bueno, vos sos la vicepresidenta, Nahuel es el actual presidente, que no vienen de familias ninguno que viste, ninguno son y están igual o más preparados que cualquiera, y creo que todos los que lo rodean están en una tenemos misma unos situación. Cuadrazos tremendos ahí adentro del derecho, Sí. Tenemos gente muy muy capaz y de hecho hacemos más cosas que el colegio, o sea, hacemos Zoom gratuitos, derecho comercial, de ART, de laboral, hacemos de todo. Tenemos una abogada famosísima que es legalmente Eli, que tiene 200.000 seguidores en las redes, que es una chica que sabe un montón de derecho laboral. La sigo, la escucho. Escúchame, tiene un máster en Estados Unidos. O sea, es una chica muy preparada. Bueno, es la directora de Derecho Individual de la Asociación de Abogados del Fuero. Se está constantemente comunicando sobre el tema. Constantemente. Patricia, ¿la vida es eso que pasa entre qué y qué? Ay, qué cortita es la vida, Lucas. No sé, a mí me parece que la vida verdadera es la que se emparenta con el deseo, con la energía, con el deseo de cambiar las cosas, con lo que interrumpe una cosa que tiene que cambiar. A mí me parece eso, con lo innovador. Nosotros siempre decimos que a nosotros en la Asociación de Abogados del Fuero nos copian todo el tiempo todo. O sea, nos vienen a chupar gente, se llevan gente para los colegios de provincia, cuando le ven alguna impronta, siempre están tratando de robarnos. Pero como decimos con Nahuel, podrán robarnos las ideas, pero jamás la creatividad. Porque lo que tenemos es eso, que estamos siempre pensando en cosas nuevas, en cosas más. Y somos, a ver, esto de la independencia tiene que ver con la no corrupción.
¿no? Porque como a todos los que pisan el colegio, tanto a Nahuel como a mí, también nos han propuesto tener un sueldito del Consejo de la Magistratura o de alguno de esos lugares. Y nosotros le dijimos, nosotros estamos acá para cambiar la profesión, porque queremos ganar más plata con la profesión, no que vos me pagues un sueldito y manejes mi voluntad. Claro. Porque eso pasa también, porque no es política partidaria, pero es política, la han tomado los políticos y es una caja que han tomado los políticos. Entonces, ¿qué necesitan? Levantamanos. Y voy a decir algo. Qué buena definición, levantamanos. Es que sí, la primera vez que yo le dije que no a Gil Lavedra, me hicieron la guerra campal. ¿Entendés? No, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, no voy a levantarte la mano. Vos estás cagando a los laboralistas con esto, ¿por qué tengo que levantar la mano? Porque yo vine en representación de mi gente, que la gran mayoría son los laboralistas. Yo arranqué ahí. Entonces, ¿por qué tengo que levantarte la mano? En cuanto voté que no, enseguida salieron a ofrecernos el loro y el moro, y Nahuel y yo te aseguro, pero... Como manejan el colegio como la vieja escuela política. No, es una vergüenza lo que pasa en el colegio. El voto es una vergüenza. por algún tipo de beneficio a título personal. Vos sos abogado, te digo algo muy sencillo que todos los abogados deberían escuchar. Hoy el colegio público tiene 5 edificios, en plena época de la virtualidad. 5 edificios, ¿entendés? Con 5 planteles de empresas de seguridad, de empresas de limpieza y de empleados. Con lo que eso implica. Con lo que eso implica. 18.000 millones de pesos el presupuesto anual. 18.000 millones. ¿Entendés lo que significa eso? Es un municipio. Yo siempre, la pregunta que me hice siempre es, la financiación de esos 18.000 millones, ¿no es pura y exclusivamente con nuestra matrícula, o sí? Es con nuestra matrícula y con los bonos. Con los bonos, claro, ahí. Los bonos y una matrícula, que a vos te puede parecer barata en capital porque la de provincia es súper recontra cara, pero nosotros somos 88.000 abogados activos. Claro, ese es el... Y a vos te exigen esta matrícula para litigar en Nación. Claro. La idea es destruir el colegio igual, ¿no? O sea, vos no te olvides que el colegio nace con el edificio de Juncal que dona el Colegio de Abogados de Montevideo, que es todo lo contrario a nosotros, que es la élite de la abogacía, los grandes apellidos, los grandes estudios, que hoy tienen copado el Colegio de Abogados. Hoy nos han excluido a nosotros, a los abogados de pie, para ser ellos en los institutos. Hay un montón de cuestiones que pasaron. Fallo Levinas, que el colegio no dijo nada, al contrario. ¿Me entendés? Se puso del lado... Pero no, bueno, ese silencio habla mucho. Bueno. Ese silencio habla mucho. El silencio es cómplice. Y cuando vos enfrente, en el colegio de escribanos, tenés tipos que laburan permanentemente para captarnos trabajo nuestro. Y nos roban permanentemente. Y viste que hacen lobby para tener el divorcio administrativo o notarial, lobby para la sucesión notarial, lobby para... Todo para llevan agua para su molino. Y nosotros como abogados, ¿quién nos defiende? ¿Quién defiende la profesión? Patricia, estoy haciendo un boceto de un posible libro en el cual hablo, una especie de manual de ejercicio de la profesión, en la cual hablo de 3 estadios. Uno de ellos, el primero, es desde que uno toma la decisión de ser abogado hasta que finalmente se recibe. En esa situación, primero, ¿por qué decidiste ser abogada? Nos anticipaste algo de lo relacionado a tus tías y eso. Eso fue cuando vos dijiste qué edad tenías, dijiste, bueno, voy a estudiar abogacía. Y era antes del primario, así que no tenía 6 años todavía. Muy chica. Muy chica. ¿Y no cambiaste la decisión? No, nunca tuve dudas sobre eso. La verdad es que no. ¿Por qué la UBA? Bueno, porque no tenía plata para pagar una universidad privada y además las universidades privadas estaban muy desprestigiadas. O sea, no, nadie quiere ir a la de Belgrano, la verdad. Perdónenme los chicos que se reciben en Belgrano, que hoy cambió, que es otra institución, ponele. Pero en esa época iban los que no podían ingresar. Vos acordate que por mi edad yo di examen de ingreso en la facultad. Y di un examen de ingreso tremendo. 11.000 inscriptos, entramos 500 como alumnos regulares. 11.000 inscriptos, ingresamos 500 como alumnos regulares, con un agravante, que entre esos 500... Entramos 550, exacto. Entre esos 550... menos del 5%. Esperá, estaban los del Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini y el ILSE.
Que ellos iban directo, no, también. Claro, entre esos 550... Pero ellos iban directo. Ellos iban directo porque habían hecho el 6º año. ¿Te acordás que cuando okay. hacían 6º año entraban sin examen? Pero los que habíamos dado exámenes éramos, qué sé yo, 400 tipos, ¿viste? Sí, te tenés que volver a esa época. Hermosa época. ¿Harías algo distinto? No sé, yo, por ejemplo, hoy me lo tomaría, lo disfrutaría más, me lo tomaría más tranquilo. Yo estaba desesperado por recibirme y hice mucho curso de verano e invierno. ¿Vos harías algo distinto? La verdad, creo que no. Era madre ya. Yo fui madre a los 19 años. Estaba casada porque soy de una familia muy católica. Y me costó mucho la facultad con el niño. Pero... Un doble desafío. Sí, pero no, porque vos sabés que en la escuelita, que es como se llamaba esas comisiones de tan poquitas personas, éramos 20, 25, conocí a mis grandes amigos de la actualidad. Que actualmente. Sí. Bueno, sí, algo similar. Mis amigos, sí, más allá del interior y de toda la vida, o sea, en la facultad, nosotros en el CBC hicimos un grupo de 15 amigos que en la actualidad lo seguimos haciendo. Sí. De aquel momento, un referente, un mentor, alguien que digas, me acuerdo de... Mira, me gustaba mucho Derecho Romano. Creo que se llamaba Sebasco el profesor. Me saqué 10, además porque soy una admiradora del pueblo romano, por lo luchador, por, viste, también esto que hablamos antes, lo disruptivo, lo diferente, viste, el pueblo más guerrero que no peleaba nunca, una cosa, viste, impresionante, la impronta de esa dignidad, de esa altura, no sé, me gustaba mucho el derecho romano, que ahora creo que lo sacaron de la facultad. Pero está en todo, no sí. Sé, más allá de que no esté la materia. Tuve profesores muy buenos, pero tuve grandes amigos. Eso fue lo que más bien me hizo. No logro, vamos por el episodio 12 de la temporada 2 y el año pasado empezamos a mitad de año e hicimos 16. No hay un egresado de nuestra casa de estudios que me diga un referente. Es difícil. Es difícil, ¿eh? Mira, yo lo tuve, por ejemplo, como profesor al doctor Zaffaroni. Es difícil decir que él fue mi referente, porque las materias duraban 4 meses, 6 meses, entonces no es que a vos te acompañó un profesor durante toda la carrera tampoco, ¿viste? Mi gran mentor, que viene el viernes que viene, el doctor Maximiliano Rusconi, si bien es docente, no cursé con él. ¿Ves? No cursé, o sea, por la vida, pero no, en mi época estudiante no lo conocí. Era fiscal en ese momento, pero bueno, nada. ¿Pudiste vivir enseguida de la profesión o tuviste? Quiero por ahí comparar un poco la realidad, que hoy es muy difícil salir de la facu, pasar por Corrientes, tener la credencial ahora azul. Yo la sigo teniendo colorada. La mía colorada está vencida, pero la sigo usando. Pero es muy difícil vivir de la profesión. ¿Vos pudiste? Yo creo que no es difícil vivir de la profesión. Tenés que buscar la vuelta. Yo tampoco. Yo creo que no es difícil. Pero bueno, por ahí no es empático decirlo, pero pero es verdad, si te la rebuscas. A ver, ¿vos vendés autos? Yo sí. Si vos sos un buen vendedor de autos, no podés ser un mal abogado. Definitivamente. Lo que pasa es que es una profesión por ahí diferente. Vos te vendés a vos mismo. Entonces, si vos sabés vender, vendés cualquier cosa. También los servicios del abogado. Siempre pienso igual que tenés que estar formado, que tenés que estudiar, que tenés que especializarte, porque viste, el todólogo en derecho no sirve. Todólogo, ¿no? Otro buen término. No sirve en el derecho el todólogo, o sea, tenés que especializarte. Y hoy el cliente, no sé si coincidís, está googlearizado, sí, pero te viene con cierta preparación. Totalmente. Que antes no tenía. Entonces hoy hay clientes que me hablan de plazos, que me hablan ¿viste? de bueno, con una terminología que no es el mismo cliente de hace 20 años. Bueno, pasemos a el último nivel. ¿Por qué te especializas en derecho laboral? Creo que esa niña de 6 años totalmente. Ya sabía que quería
Defender a los trabajadores, a los obreros. Me gusta más la parte de defensa del trabajador que la otra. De hecho, no defiendo empleadores. Tengo un par de amigos que los defiendo, Bueno, porque los quiero, pero... Tenemos poco tiempo y te quiero preguntar, Dale. sobre todo para la audiencia, de los chicos y los estudiantes Sí. que no conocen, ¿qué es Abogado del Fuero? Abogados del Fuero es una asociación civil que nace hace unos pocos años, 5 o 6 años, pero que tiene como base un grupo de Facebook que se llama Abogados del Foro del Trabajo en Emergencia, que es AFTE, que tiene 16.000 o 18.000 seguidores. Abogados, un grupo cerrado de abogados y afines, puede haber algún judicial, que también es abogado, algún perito tal vez, pero en general son abogados, y nace como una queja al funcionamiento del Foro del Trabajo. Yo me acuerdo, nosotros tenemos con 5 o 6 amigos muy cercanos, abogados. Teníamos una mesa en Edelweiss de los viernes, todavía nos seguimos juntando. Es un restaurante milenario. Exacto, de ubicado tribunales. En la calle Libertad, no se venden relojes ni joyas, pero queda enfrente de esos locales. Exacto, y nos juntamos a comer ahí, y de repente aparece un chico joven de la mano del doctor Marcelo Twimans, que tenía en su momento un programa de radio que se llamaba Indubio Properario. Buen título. Muy bueno, aparte iban jueces, y lo invita un día a Nahuel porque había ganado un juicio por discriminación de una chica transexual. Entonces, bueno, me lo presentó porque yo litigaba mucho contra la empresa IBM, entonces Nahuel tenía unos casos contra la empresa. Me dice, acá tenés al pibe este que me hincha, era muy jovencito, Nahuel, ya se lo veía con mucha energía, ¿viste? Entonces viene con el tema de AFTE, empecé yo a mirar, qué sé yo, y le digo, ¿y con todo esto? No es que lo dije yo, sino que lo dijimos en el grupo, no me quiero atribuir eso tampoco. ¿Qué vamos a hacer? No sé, Pato, me dice que yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos por el colegio de abogados, le digo, ¿viste? Escúchame, tenemos 18.000 abogados que nos siguen. Algo tenemos que hacer con todo esto para cambiar la historia, ¿no?, de la abogacía, por lo menos acá en la ciudad. Y así hicimos un pequeño camino, crecimos muchísimo en pandemia. Pandemia fue tremendo lo que hicimos en pandemia. Mira, yo estaba en Nordelta en esa época, acordándome lo que vos dijiste, encerrada, porque pensé que allá iba a ser más fácil y era peor, o sea, pero bueno, estaba allá, la abuela en su casa, y yo tuve la primera audiencia virtual en la sala cuarta de una conciliación, pero fuimos, junto con la que en ese momento era la presidenta de la Cámara, la doctora Ferman, fuimos los que pudimos lograr que toda la plata que había quedado de los acuerdos y demás, al 19 de marzo del 2020, hablando con la Cámara, con el Banco Ciudad y nosotros dos, pudimos habilitar feria y sacar la plata para el abogado de 40 años que tenía que pagar el jardín de infantes. Porque si no le cancelaban la matrícula, que tenía que pagar la prepaga, que el más perjudicado fue el abogado joven, porque nosotros ya teníamos, lo más grande ya teníamos un colchón de ahorro, ya teníamos, pero el jovencito, que vive al día en general, podés vivir de la profesión, pero vivís medio al día, hasta que podés lograr ahorrar, a los 35, 45, ponele, estaba jodido ese pibe, ¿viste? Y vos sabés que ahí empezamos a hacer Zoom, a explicar cómo tenían que hacer, porque éramos la voz del fuero. Claro. Pues nos llamaban los jueces y nos decían, che, digan que pueden pedir habilitación de feria para pedir un artículo 80 para hacer una conciliación. El colegio no hacía nada para comunicar eso. Nada. Bueno, esa fue la crítica a Rizzo en ese momento, que nosotros considerábamos que el colegio estaba mudo. Yo también creo, y yo lo rescato a Rizzo en sus primeros años, creo que todo se aburguesa, ¿viste? Y que creo que había llegado un momento de un cambio. ¿Cuántos años tuvo Jorge? Y 16 años estuvo. Claro, es un montón. Yo lo voté casi siempre, te soy sincera, se lo dije a él. Yo la verdad que lo aprecio mucho a Jorge, pero Jorge también en un punto fue como aletargándose, ¿viste? Y le faltaba esa impronta de cosa nueva, ¿no? Porque también uno cuando tiene agrupaciones trata de compensar a la gente que laburó muchos años gratis, claro, entonces trata de conseguirle el puestito acá, el puestito allá, y eso tarde o temprano te juega en contra, ¿viste? Pato, bueno, me atreví a decirte Pato después de una Por hora. Supuesto que sí, me gusta que me digan Pato. No reconozco otro nombre. Mensaje final a las nuevas generaciones que están con esa energía
de por ahí cambiar lo que considero que tenemos una triste realidad, tenemos la profesión más hermosa del mundo y que hoy está desprestigiada, que yo creo que estamos a los niveles de los vendedores de autos usados y demás. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde no? Yo creo que a los jóvenes quiero decirles, les diría un montón de cosas, pero tienen que participar. Participar en la política, yo sé que se quieren recibir, pero por ejemplo, supónganse que no les gusta la política de la facultad. Bueno, cuando se reciben se gradúan. Porque solamente estando graduados, que es un trámite de 5 minutos, van a poder votar en las políticas, los estudiantes también, en las políticas de la UBA, para que haya mejores cursos, para que haya mejores posgrados. Participar es la única manera de cambiar la realidad. Nosotros podemos volver a hacer la abogacía grande si participamos, aunque sea mínimamente. Votar es participar. Una vez cada 2 años, votar en el colegio público, votar en los colegios provinciales, pedir a las autoridades cambios, exigirles que los representen. ¿Dónde está Gil Lavedra que no nos defiende contra la atrapada de incumbencia de los escribanos? ¿Dónde está Gil Lavedra que no presentó un solo amparo contra el DNU en cuanto a nuestras incumbencias? ¿Dónde están nuestros representantes? Exijámosle a nuestros representantes que digan lo que pasa, que nos hagan... A ver, si ustedes como jóvenes forman parte del colegio, si votan uno de ustedes que los quiera representar, si podemos lograr, a ver, sacarnos los prejuicios y pensar el colegio como un gremio, como un sindicato. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la palabra? Si necesitamos que una organización nos represente, ¿o no están representados los escribanos? Todos están representados. Los jueces no tienen la asociación de magistrados. El colegio defendiendo jueces. ¿Qué pasa? ¿Que estamos escuchando a un presidente de un colegio defendiendo a los jueces de la corte? ¿Cuándo la asociación de magistrados nos defendió a los abogados? ¡Jamás! ¡Jamás! Nunca. Yo los voy a defender cuando ellos nos defiendan a nosotros. Cuando la asociación de magistrados salga a decirle a todos los jueces, che, debajo de la ley de aranceles no, porque es ley, ¿viste? Prevaricato no se puede, no podemos violar la ley los jueces. Tenemos que regular honorarios de acuerdo a la ley de aranceles. ¿Qué está pasando que no respetamos a los colegas? Es circunstancial que un día ustedes estén adentro y nosotros afuera. Déjense de embromar. Lamentablemente no. Bueno. No es circunstancia. Bueno, pero yo quiero creer, yo siempre les digo, por ejemplo... Pero que trabajen para que el fuero del trabajo, para que cambien eso. El fuero del trabajo hoy está en peligro. Que no todos los de adentro sean los mismos de siempre. El fuero del trabajo hoy está en peligro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque literal lo quieren desarmar, lo quieren desactivar, ¿viste? Como hicieron con la policía la policía federal que pasó a la ciudad, bueno, lo quieren sacar, que es una locura total, porque no es lo que dice en la Constitución, o sea, todo mal. Ahora, los jueces, en lugar de entender que tienen que trabajar más rápido, que tienen que sacar las sentencias más rápido, que tiene, a ver, pero lo quieren desarmar ¿en qué sentido? Porque estoy ajeno a la discusión. Bueno, todo porque si hay un fuero que tiene que ser específico, es el del trabajo. En realidad el fallo Levinas, lo que hablábamos antes, lo que viene a hacer es por la fuerza, de un mal modo, porque la Corte no tiene ninguna facultad legislativa para ordenarle a los juzgados nacionales que a partir del fallo Levinas, el tribunal que va a revisar las sentencias de las cámaras nacionales va a ser una cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una locura total. Ok, ¿no? En ese sentido, a eso te referías. Está bien. Claro, pero además parece ser, se corren los rumores, que quieren directamente desactivar todo lo que es el fuero nacional. O sea, comercial, penal, civil, laboral, todo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y que desaparezca salvo el residual de lo que debería ser federal, por ejemplo, en el foro del trabajo, los conflictos intersindicales o los conflictos donde intervenga el Ministerio de Trabajo o ahora la Secretaría de Trabajo. Una locura. Una locura. Porque yo invito a la provincia de Buenos Aires a que reclame su territorio. Y se terminó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como tal. Si lo hubieran pasado a Viedma, como quería Alfonsín, ¿qué pasaría con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Nacido y criado. Bueno, entonces, la justicia nacional tiene que permanecer en la Ciudad Autónoma. Y nadie puede venir a decir que no puede existir la justicia nacional. Una locura total.
No lo dice la Constitución, está la ley Cafiero, nada. Bueno, Patricia, gracias mil. No, al contrario, placer. Sigan metiéndole con Abogados del Fuero, que no sé a dónde llegarán, pero ya lo que hacen es un montón. Pido participación de todos los abogados y las abogadas, al menos votando una vez cada 2 años, votando pares, no políticos adentro del colegio. Gracias, nos vemos en el episodio 13 con el doctor Maximiliano Rusconi. Muchas gracias. And feel your water stain like a